Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea de este video tiene que ver con comentar algunas de las intervenciones que hubo en el foro del curso que venimos llevando adelante. Eh, digamos que las interacciones nos parecieron muy interesantes. Se ve que hay una lectura profunda del material. Lo mismo se refleja en los ejercicios que hemos podido evaluar en general. Con respecto a los comentarios, yo agregaría algunas cuestiones que me parecen interesantes para conversar, sobre todo vinculando intervención con sistemas de seguridad social. Y en ese aspecto hablaríamos de cuestiones teóricas y cuestiones metodológicas. En ese sentido, reafirmaría esta idea que está en los textos y que está en algunos de los videos que estamos compartiendo, donde planteamos la noción de que la intervención abarca ambos aspectos, es decir, la intervención es tanto teórica como metodológica y no es un mero procedimiento o no es un mero instrumento del hacer, sino que requiere de una reflexión teórica permanente, como si también, que sería para otros encuentros, eh, produce, genera conocimiento con su propio hacer. Pero dentro de lo que venimos conversando en la perspectiva del curso, plantearía que la intervención se adapta y dialoga con una serie de condicionantes, que son el contexto de intervención, dialoga también con diferentes marcos teóricos y percepciones, y fundamentalmente con una cuestión de otredad, diría yo, es decir, qué noción de ese otro en tanto sujeto de intervención tenemos, y en función de esa noción se construye una modalidad del hacer. En la relación intervención-seguridad social, me parece que sería interesante plantearnos algunas cuestiones. El primero tiene que ver con el horizonte, es decir, el para qué. Y en ese sentido, insistimos con esta idea de que el sentido de esta interacción, de esta correlación, tiene que ver con la integración de la sociedad. Así, horizonte, integración de la sociedad. También, obviamente, esa integración se vincula con la resolución y previsión de problemas sociales concretos y problemáticas sociales complejas, como las llamamos en algunos de los textos. En ese sentido, tomando estos dos puntos que acabo de mencionar, plantearía tres elementos más que son la noción de solidaridad, la noción de seguridad social y la noción de integración social. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de estas cuestiones? Creo que las podemos entender como categorías que que están en permanente construcción y se vinculan con algo que ahora está volviendo en algunos textos, que es la noción de bien común, la búsqueda del bien común, recuperando desde nuestra posición algo que el neoliberalismo, después de décadas digamos, de persistencia dentro de nuestras sociedades, ha logrado separar, que es la trilogía igualdad, libertad y fraternidad. Y en ese sentido, cuanto más igualdad, más libertad, cuanto más libertad e igualdad, más fraternidad. Esa sería un poco la explicación, si se quiere, filosófica de estas tres palabras que dan origen, digamos, a la declaración de principios de la Revolución Francesa, pero que también dan origen a nuestras revoluciones, es decir, a nuestros estados-nación, sobre todo latinoamericanos. El neoliberalismo logra separar esa cuestión y logra ponerlas en contradicciones, es decir, logra decir no, pero en realidad la igualdad puede coercionar o puede cortar la libertad y la fraternidad es una utopía a la cual nunca se va a llevar. Eso está en los textos de los neoliberales clásicos como Hayek, por ejemplo, tal o en Friedman, pero fundamentalmente diría yo, esas ideas están en Hayek. O sea que esa tensión, digamos, si la libertad implica igualdad y si la igualdad implica libertad, o si son contradictorias, creo que son las tensiones que también atraviesan la lógica de pensamiento, el sentido común, la lógica incluso de las instituciones y obviamente la lógica de nuestras prácticas. Si nosotros seguimos en la tesitura, en la perspectiva de que cuanto más libertad, más igualdad, y cuanto más igualdad, más libertad,
y la sumatoria de esos dos conceptos nos van a traer más fraternidad, o la fraternidad nos va a dar más libertad y más igualdad, estaríamos dentro de la perspectiva de la noción de bien común. En ese aspecto recomendaría un texto a quien quiera visitarlo, que es de un filósofo estadounidense, Michael Sandel, que plantea, digamos, el texto se llama La tiranía del mérito, y plantea justamente la tensión que impone la meritocracia en función de enemiga de la democracia y enemiga también al ser enemiga de la democracia, la meritocracia termina atentando contra el bien común. De ahí que hay bien común, hay solidaridad, hay integración social en la medida que haya centralidad y coherencia en el sistema de protección social. Centralidad y coherencia que por los textos que ustedes vieron y por los temas que hemos conversado se hacen bastante complejas en contextos neoliberales a partir de que existe una permanente o un permanente intento de fragmentación de lo que fue el estado de bienestar. Incluso las partes de ese estado de bienestar siguen siendo fragmentadas, y uno lo ve, digamos, a nivel institucional, por ejemplo, como en una institución, en distintas partes de esa institución hay diferentes ideas de sujeto de intervención, de ahí este concepto que también trabajamos de sujeto inesperado en algunos textos y en algunos videos también. Con respecto a la importancia de la centralidad del sistema de protección social, a la centralidad del concepto de seguridad social, o sea, ¿qué queremos decir cuando decimos seguridad social? Y si refrescamos la creación de esa categoría, o la recreación, mejor dicho, de esa categoría en términos de la post-Segunda Guerra Mundial, la vamos a encontrar en el artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas. Y a mí me parece que es interesante verla desde allí, porque incluso ese artículo 22, cuando se discutió en el seno de las Naciones Unidas, generó algunas tensiones entre los diferentes países que la conformaban, en el sentido de si la seguridad social tenía que ver con el individuo o si la seguridad social tenía más que ver con la sociedad. Si uno analiza las posiciones en ese sentido, los países de lo que después se llamó, digamos, la Europa del Este o el Grupo del Este, o los países alineados con la Unión Soviética y los países del tercer mundo, apoyaban más la idea de sociedad que la idea de individuo construyendo su seguridad social, mientras los países que estaban más cercanos a la posición de los Estados Unidos planteaban esta cuestión de lo individual. Hay una paradoja en el sentido, digamos, que es histórica, que tiene que ver con, sería como una especie de anécdota, pero viene a cuento en función de que la representante estadounidense, cuando se discute este artículo 22, y yo invito a que lo visiten, que lo lean, de la Declaración de Derechos de las Naciones Unidas, la representante es Eleanor Roosevelt, es la mujer de Franklin Roosevelt, que había sido una gran luchadora por la idea de construcción de estado de bienestar, la idea de fortalecer la sociedad por encima de lo individual, pero siguiendo, digamos, la tesitura o la postura estadounidense. Eleanor Roosevelt va a cambiar su punto de vista y va a jugar más para el lado de lo individual. La Argentina, en ese momento es el gobierno del general Perón, en la época del primer peronismo, va a estar claramente alineada en la perspectiva de lo social, digamos, la perspectiva de lo colectivo, la perspectiva de la construcción de sistemas de seguridad social que se apoyen, digamos, en lo societario, en las comunidades, en los lazos sociales, que en el caso de nuestro país, Argentina, bueno, esto se va a reflejar en la Constitución de 1949, que también es interesante releerla y es fácil acceder a ella a través de la red. En ese sentido, recordando ese artículo 22 de la Declaración de los Derechos Humanos que sigue formando parte de esa declaración como base fundante de las Naciones Unidas, yo me tomaría un minuto como para refrescarlo y leerlo, y dice así, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional
y la cooperación internacional habida cuenta de los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. O sea, esto es Naciones Unidas, esta es una declaración, esto es el artículo 22. Invito a que entren a la página de las Naciones Unidas y que busquen este artículo 22. Y fíjense cómo va a contrapelo de todas las tesituras, de todas las posturas o todas las perspectivas, llamémosle neoliberales o ahora llamadas, no sé, medio paradojalmente libertarias que están atravesando algunos de nuestros países. Pasando de tema, digamos, como para hacer estamos hablando un poco de lo que ocurrió en el foro y de los intercambios que tuvimos, incrementando algunos conceptos que nos pareció interesante profundizar. Bueno, creo que fue bastante interesante cómo trabajaron la cuestión de territorio, cómo se trabajó la cuestión de territorio, cómo se visibilizó la cuestión de la singularidad, la perspectiva también de posibilidad de fragmentación dentro del territorio, el concepto de leer el territorio que se refleja también en los escritos vuestros, digamos, y el territorio como lugar de resemantización de lo macro social y después una nueva resemantización que vamos a encontrar en lo microsocial. También, bueno, creo que en las discusiones, en las conversaciones que hubo en los foros queda claro el sentido integrador de la intervención en lo social y también cómo se trabajó el artículo de Cantarelli, que es bastante interesante como para releerlo, es un aporte realmente rico desde nuestro punto de vista, como para mirar el sentido del Estado, el sentido de la institucionalidad del Estado y digamos lo que ocurre tanto el punto de vista objetivo como el punto de vista subjetivo cuando se está trabajando en una institución estatal y las cosas se hacen complejas a partir de las dificultades del contexto, a partir de las dificultades económicas y a partir de las dificultades propias de la fragmentación que mencionábamos antes, y cómo eso genera malestar y cómo esos malestares generan algún tipo de subjetividad que va a tratar de explicarlos de alguna manera. Sí, con esto solamente agradecer la lectura de los artículos, la participación en el foro y esperemos que sigamos intensamente interactuando y quedamos a disposición y nos estamos viendo. Hasta la próxima.